ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Bien, el Padre me ha dicho que les explique acá en el libro la figura bíblica de la vida consagrada a María, Rebeca y Jacob. Ustedes saben que la Biblia, ¿qué es la Biblia? ¿Quién me dice qué es la Biblia? La palabra de Dios escrita, inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró a unos hombres que son los agiógrafos que escribieron la palabra de Dios por escrito. La Biblia. La Biblia tiene que ser, la Biblia es la palabra de Dios escrita, inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, San Luis María que conforme dice, la palabra de devoción, el Espíritu Santo nos ofrece en el libro del Génesis una figura admirable de todas las verdades que todo el poder respecto a la Santísima Virgen y a sus hijos que se vieron en el libro. Entonces, él nos va a decir que... ¿Qué número, por favor? 183. ¿Cuánto? 183. Ok, gracias. Entonces, ustedes saben que en la Biblia hay tipo y antitipo. O sea, en el Antiguo Testamento tenemos figuras de lo que hay en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Rebeca es una figura de la Virgen María. Esther, o sea, en el Antiguo Testamento tenemos tipos de antitipos. Por ejemplo, también tenemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, un tipo del anticristo. Por ejemplo, tenemos Nimrod es un tipo del anticristo. O sea, en el Antiguo Testamento están los tipos y el antitipo. Los tipos son las prefiguraciones, las figuras de lo que se va a dar en el futuro. En el Antiguo Testamento están las figuras, las prefiguras, los tipos, y en el Nuevo Testamento están los antitipos. Eso es para el conocimiento que lo tengan. Entonces, vayamos a lo que dicen los juegos. Entonces, ellos nos dicen que el Espíritu Santo nos explica en el Génesis la figura de los que aman a Dios, de los hijos de Dios, nosotros, los cristianos, que amamos a Dios a pesar de los defectos, pecados y sins, pero queremos amar a Dios, ¿no? Estamos acá. Entonces, y los réprobos, o sea, la diferencia del diablo. O sea, hay personas realmente que son malas. ¿Por qué? Es un misterio la libertad del hombre. Entonces, mejor lo va a explicar esto. Dice, por ejemplo, sí, 183. Historia. Sí. Presten atención. Historia bíblica de Rebeca y Jacob. Esaú había vendido a Jacob su derecho de primogenitura. ¿Se acuerdan de eso? Pero no hay en la página. No, el número 183. Página 147. Sí, 147. Está en Génesis, ya en su casa también lo puede leer, con su vídeo lee Génesis capítulo 27, del 1 al 44. ¿Ya? Entonces está acá, todos sabemos que Isaac había tenido dos hijos, con Rebeca, ¿verdad? Esaú y Jacob. Entonces, y Isaac prefería a su primogénito, Esaú lo amaba. Y Rebeca, ¿a quién amaba más? A Jacob. ¿No? Acá se ve que amar es elegir. Separar, amar es elegir. Uno, claro, Rebeca amaba a Esaú también, pero más le amaba, prefería a Jacob. ¿Por qué lo prefería? Porque el otro era más tranquilo, le quería más, hablaba con ella. Entonces, amor con amor se paga. Amor con amor se paga. Entonces, eso es, amar es elegir. Amar es elegir. Entonces, Esaú había vendido a Jacob su derecho de primogenitura. Rebeca, madre de ambos hermanos, que amaba tiernamente a Jacob, le aseguró muchos años después ese derecho mediante una estrategia sana y toda llena de misterio. Acá se ve el actuar de Dios. Como lo estoy diciendo, Jacob viene a ser una figura de nosotros los predestinados. O sea, Dios, a cada uno de nosotros, Dios nos ama. Nos ama a cada uno de una manera especial. Porque Dios es amor, pues a cada uno de nosotros nos ama de una manera especial. Entonces, pero también hay otras personas que por su comportamiento libremente no quieren saber nada de Dios. Hoy estamos por estos tiempos que estamos viendo, vemos así, sobre todo hay personas en Europa, por ejemplo, y acá también en América hay, que no quieren saber nada de Cristo, que renuncian, no, de Cristo, que saben que deborran su partido bautismo, tantas cosas que estamos viendo. Esas personas son los réprobos, porque ellos mismos libremente no quieren saber nada de Dios. Entonces Dios también los rechaza, porque amar es elegir. Entonces, lo que vamos a ver entonces es, vamos a profundizar en lo que nos dice nosotros. Entonces Isaac, el padre de los de Esaú y Jacob, ya sintiéndose muy viejo, quiso dar la bendición. El padre pues, se quedó la bendición y le llamó a su hijo Jacob para darle la bendición. ¿Alguien tiene una Biblia acá? No vamos a ver porque si no... Génesis
Y le voy a explicar mejor así, paso a paso. Lo que tiene la Biblia fue en Génesis capítulo 27, versículos del 1 al 44. Génesis capítulo 27, versículos del 1 al 44. Jacob se roba la bendición. Ojo, siendo Isaac ya anciano y con sus hijos tan debilitados que no veía nada, con sus ojos tan debilitados que no veía nada, llamó a su hijo mayor Esaú. Como le dijera, hijo mío, Esaú respondió, aquí estoy. Prosiguió Isaac, mira que ya estoy viejo e ignoro el día de mi muerte. Así que toma tus armas, tu arco y las flechas, sal al campo y caza algunas piezas para mí. Luego me preparas un guiso como a mí me gusta y me lo sirves. Y yo te daré la bendición antes de que muera. Rebeca estaba escuchando la conversación de Isaac con Esaú. Cuando éste se fue al campo en busca de casa para su padre, Rebeca dijo a su hijo Jacob, acabo de oír a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú y le dijo, vete a cazar y prepárame un guiso para que yo lo coma y te pueda bendecir ante Yahvé antes de morir. Ahora pues, hijo, escúchame y haz cuanto te diga. Haced lo que él os diga. ¿Qué dice la Virgen María de Caná? Haced lo que él os diga. Hay que escuchar a Jesucristo. La Virgen María no dice eso. Esta Rebeca, esta mujer es una figura de la Virgen María. Entonces, Rebeca estaba escuchando la conversación de Isaac con Esaú. Y le dijo a su hijo, vete a cazar y prepara un guiso para que yo lo coma y te pueda bendecir ante Yahvé antes de morir. Ahora pues, hijo, le dice Rebeca a Jacob, escúchame y haz cuanto te diga. Anda al corral y tráeme 2 cabritos de los mejores que haya. Con ellos haré un guiso como le gusta a tu padre. Después tú te lo presentas a tu padre para que lo coma y te bendiga antes de su muerte. Jacob dijo a su madre Rebeca, pero mi padre sabe que yo soy lampiño y mi hermano muy velludo. Uno era peludo, Esaú, y el otro era, no tenía pelos, Jacob. Si me toca se da cuenta del engaño y recibió una maldición en lugar de una bendición. Su madre le replicó, tomo para mí la maldición, pero tú, hijo mío, hazme caso y ve a buscar lo que te pedí. Fue pues a buscarlo y se lo llevó a su padre y se lo llevó a su madre, que preparó para su padre uno de sus platos preferidos. Acá vemos cómo la Virgen María, nuestra madre, nosotros le amamos, le obedecemos, le hacemos lo que dice Jesús. Ella también nos protege y nos cuida y nos da consejos, ¿no? Para que Dios Padre nos bendiga y podamos hacer la voluntad de Dios Padre en la tierra. O sea, la Virgen María que está en el cielo y en el cielo ella ve muchas cosas. Ve cosas, no vemos, ahora nos está viendo. La Virgen está en Dios. Dios es luz. En Dios, la Virgen María nos está viendo ahorita y ve muchas cosas. En la luz de Dios, la Virgen María ve. Entonces, cuando nosotros nos entregamos totalmente a ella y a Jesucristo por medio de ella actúa de una manera especial, así como lo hizo con su hijo Jacob, ¿no? Porque le amaba, lo sentía y se preocupa por nosotros. Intercede ante su hijo para que Dios nos dé bendiciones, ¿no? Entonces, ¿cómo es la dinámica? Es la dinámica del amor. Entonces, su madre, después de tomar las mejores ropas, le dijo a Esaú, que tenía en casa, vistió con ellas a Jacob, su hijo menor. O sea, María también es la tesorera de todas las gracias. O sea, María es un tesoro. Nosotros tenemos un tesoro inmenso que hay que saber aprovechar. No es el tiempo, sino María, nuestra madre, es la tesorera de todas las gracias. Mira lo que es María. María es hija predilecta del Padre. O sea, Dios Padre le ama, tanto le ama a la Virgen María especial, que le da su poder. María tiene un poder inmenso contra Satanás, contra los demonios, contra la carne, contra el mundo, contra el pecado. Entonces, con ella vencemos al pecado, con ella con Cristo vencemos al pecado, al mundo y a la carne. Luego es madre de Dios Hijo. Jesucristo le da su sabiduría. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es Dios hecho carne. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es? Jesucristo. Entonces, María es madre de Dios Hijo. O sea, imagínate, madre de Dios Hijo. Entonces, el Hijo le da la sabiduría del Padre. Toda su sabiduría Jesucristo le da a su madre, al Hijo. Por eso es trono de la sabiduría. María es trono de la sabiduría. Y luego es mística esposa del Espíritu Santo.
María es mística esposa del Espíritu Santo. Dice San Maximiliano María, otro gran santo. Está la unión, está la relación, está la unión que hay entre el Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo y la Inmaculada Concepción de María, nuestra Madre. Está esa relación que el Espíritu Santo solamente actúa por medio de María. ¿Quiénes han ido a misa hoy día? ¿Quién iba a participar de la misa hoy día? ¿Se acuerdan del Evangelio? ¿Qué dice el Evangelio? Claro. Y cuando la Virgen fue a su prima Isabel, ¿qué pasó con Isabel? Se llenó de... O sea, ¿qué quiere? O sea, mira, vino la Virgen María. La Virgen va a visitar a su prima. Ahí en Carica, 70 kilómetros más de Jerusalén. Ella vivía ahí en Carica. Pero la Virgen María, una vez que acepta ser la madre de Dios, dice fiel a Dios, acepta ser la madre de Dios, pero ella no se envanezca, ¿no? El ángel le había avisado que su prima Isabel estaba embarazada de 6 meses. Y la Virgen María, una vez que dice fiel a Dios, acepta ser la madre de Dios, va a visitar a su prima. Y la saluda. ¿Y qué pasa? Cuando entra a la casa de Isabel, Isabel se llena del Espíritu Santo. Isabel se llena del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que la Virgen María... Claro. O sea, el Espíritu Santo es lo que dice, lo que está diciendo San Luis, San Maximiliano María, cuando dice que el Espíritu Santo solamente, esto es muy profundo, solamente actúa por medio de la Virgen María. Acá lo vemos. La Virgen María va a visitar a su prima Isabel y su prima Isabel se llena del Espíritu Santo. Imagínate usted cuando rezamos el Santo Rosario, cómo las gracias cómo el Espíritu Santo se derrama sobre nosotros cada vez que rezamos el Espíritu Santo. O sea, cuando rezamos el Rosario, el Espíritu Santo viene a encerrar abundantemente sobre nosotros. Sigamos, entonces, con las piedras de los cabitos, le colgó las manos y la parte lampiña del cuello, y luego puso en las manos de Jacob el guiso y el pan que había preparado. Jacob entró donde estaba su padre y le dijo: Padre. Él le preguntó: Sí, hijo mío, ¿quién eres? Y Jacob le dijo a su padre: Soy Esaú, tu primogénito, y ahí hice lo que me mandaste. Levántate, siéntate y come la caza que te he traído. Después me bendecirás, dijo Isaac. ¿Qué pronto lo has encontrado, hijo? Isaac se vio desesperado. Contestó Jacob: Es que Yahvé tu Dios me ha dado buena suerte. Isaac le dijo: Acércate, pues quiero tocarte y comprobar si eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a su padre Isaac, quien lo palpó y dijo: La voz era de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Y no lo reconoció, pues sus manos eran velludas como las de su hermano Esaú, y lo bendijo. Le dio la bendición. Volvió a preguntarle: ¿Eres de verdad mi hijo Esaú? Contestó Jacob: Sí, yo soy. Isaac continuó: Acércame a la casa que me has preparado, hijo mío, para que la coma y te dé mi bendición. Jacob le sirvió y comió. También le ofreció vino y bebió. Entonces Isaac le dijo: Acércate y besa al hijo mío. Jacob se acercó y le besó. Al sentir Isaac el perfume de su ropa, lo bendijo con estas palabras: Oh, el olor de mi hijo es en un campo al que Yahvé bendice. Que Dios te dé rocío del cielo y la fertilidad de la tierra, y abundancia de trigos y mostos. Que te sirvan los pueblos y las naciones se inclinen ante ti. Sea Señor de tus hermanos, que los hijos de tu madre se inclinen hacia ti. Sea maldito quien te maldiga y bendito quien te bendiga. Apenas Isaac había terminado de bendecirle y Jacob había salido de la misa de su padre cuando llegó Esaú, su hermano, con el producto de su casa. Preparó también el guiso y se lo llevó a su padre diciendo: Levántate, padre, y come la casa que tu hijo te ha preparado, de manera que me puedas dar tu bendición. Pero Isaac le dijo: ¿Y quién eres tú? Respondió: Soy Esaú, tu primogénito. Isaac comenzó a temblar violentamente y dijo: Pues entonces, ¿quién es el que casó y me sirvió su casa? Yo comí de todo antes de que tú llegaras y le di mi bendición. Si él tiene la bendición, o sea, la bendición es una sola vez, no se trata de una bendición. Pero Isaac le dijo: ¿Y quién eres tú? Respondió: Soy Esaú, tu primogénito. Isaac comenzó a temblar violentamente y dijo: No. Al ver Esaú estas palabras, Esaú, acá también hay algo psicológico, Esaú y algo fisiológico. Esaú no es la escritura que era velludo, peludo y, bueno, alto, grueso, o sea, era fuerte, ¿no? Mientras que el otro, Jacob, era bueno, tampoco era un pacucho, pero era débil, o sea, flaco, débil, y entonces son dos temperamentos
Jacobo dice, ¿no? Los réprobos se creen que todo lo pueden. Pero eso no quiere decir necesariamente que todo lo que son así agarrados, fuertes, son réprobos, no. Pero hay una relación. Hay una relación que mayormente, digamos, los que son fuertes, altos, gruesos, fuertes, se creen que no necesitan de Dios, que ellos todo lo pueden hacer, que se sienten fuertes y se equivocan, pues. Solo Dios es el único fuerte. Entonces, esa diferencia, ¿no? Uno era hábil, fuerte y le gustaban todas las cosas terrenales. Así son los réprobos. Solamente piensan en las cosas de la tierra. Viven en la tierra y no quieren saber nada del cielo. O si no quieren conjugar el cielo con la tierra. O sea, quieren estar con Dios y con el diablo. Si hay así, si tienen cuestiones familiares así, tienen que orar por ellos para que corten eso. No se puede estar con Dios y con el diablo, como es el Padre Ángel. No se puede estar con Dios y con el diablo. Hay que optar, hay que elegir. O Dios o el diablo. O sea, nadie puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y al dinero. Hay que optar, elegir. ¿A quién quiero servir yo? ¿A Dios o al pecado? No tiene que tomar su decisión y ser coherente, consecuente con esa decisión. Entonces, Jacob entró donde estaba. Entonces, al abrirse las palabras de su padre, se puso a gritar muy amargamente. Y dijo a su padre: bendíceme también a mi padre. Y Sara respondió: tu hermano ha venido, me ha engañado y se ha tomado tu bendición. Esaú declaró: con razón le dieron el nombre de Jacob, pues me ha suplantado por segunda vez. Primero me quitó los derechos del primogénito y ahora me ha quitado la bendición. Esaú preguntó: ¿y no me ha reservado alguna bendición? Respondió Isaac: lo he hecho tu señor y señor de todos tus hermanos. Lo he abastecido de trigo y vino. Después de esto, ¿qué quieres que haga por ti, hijo mío? Esaú insistió: ¿acaso no tienes más bendición que esta? Padre, bendíceme a mí también. Y Esaú se puso a llorar, y entonces Isaac le respondió: mira, vivirás lejos de las tierras fértiles y lejos del rocío del cielo. De tu espada vivirás y a tu hermano servirás, pero cuando así lo quieras, quitarás su yugo de tu cuello. Entonces, aquí vemos que la palabra de Dios te alabamos, Señor. Entonces, el Espíritu Santo nos explica, por medio de este pasaje que vamos a escuchar, cómo son los réprobos y los predestinados. Los amantes de Dios, los amantes de la Virgen María, nosotros, ¿no? Y los amantes del pecado, del diablo. Entonces, dice conforme. Él le da su explicación. Esaú figura de los réprobos. Yo les he dicho que la Biblia tiene Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos figuras, ¿no?, del Nuevo Testamento. Hay un viejo adagio que dice, lo voy a decir en latín, después en español: novum inventere late et in novo vetus pater. ¿Qué quiere decir eso? El Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento está, el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo. O sea, está escondido. Y el Antiguo está patente, manifiesto en el Nuevo. En latín se dice, es un viejo adagio de San Agustín, creo que es San Agustín. Es un viejo adagio. Novum inventere late. El Antiguo Testamento está latente, pero el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo. O sea, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. El in novo vetus pater. Y el Antiguo Testamento está patente, manifiesto en el Nuevo. En latín es sí, el in novo vetus pater. Vetus, viejo, antiguo. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo. Y el Antiguo está manifiesto en el Nuevo. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos figuras, tipos, prefiguraciones del Nuevo Testamento. Por ejemplo, yo les he dicho, la Virgen María, a ver, ¿ustedes se acuerdan qué mujeres encontramos en el Antiguo Testamento? Rebeca, Esther, Raquel, ¿qué más? Miriam, Débora, Susana. Todas estas mujeres son tipos de la Virgen María. La Virgen María, ella ronda todas las virtudes. Ella llena de gracia, la plenitud de la mujer perfecta. Entonces, esas todas las mujeres eran tipos de la Virgen María. Una por su prudencia, por su actividad, por su diligencia,
por su sabiduría, pero ya déjame lo reúne todo. Todo. Es todo. Vida llena de gracia. Toda la sabiduría. Entonces, Esaú es figura de los réprobos. ¿Por qué? ¿Cómo lo explica mi dice? Antes de explicar esta bellísima historia, es preciso advertir que según los santos padres y los exégetas, ¿saben ustedes quiénes son los santos padres? ¿Saben ustedes quiénes son los santos padres de la iglesia? Sí. Los santos padres de la iglesia son esos santos de los primeros siglos del cristianismo, que eran unos grandes teólogos, unos sabios, por ejemplo San Jerónimo, San Agustín, San Ambrosio, que escribieron mucho, tienen muchas obras. Son los santos padres de la iglesia. Por ejemplo, San Agustín, San Jerónimo, San Ambrosio y otros, ¿no? San Basilio, no. Son de los primeros siglos, de los 4 primeros siglos. Son los santos padres. Entonces, dice Monfort, según los santos padres de la iglesia, que son estos santos de los 4 primeros siglos del cristianismo, de los primeros siglos del cristianismo, como San Agustín, San Jerónimo, San Ambrosio, etc. Tenemos de Oriente y de Occidente. Bueno, entonces, ¿y saben ustedes quiénes son los exégetas? Para interpretarlo correctamente. Son los exégetas. Jacob es figura de Cristo. Esto lo decían los santos padres. Según los santos padres y los exégetas, Jacob es figura de Cristo y de los predestinados. Nosotros somos los predestinados, ¿o no? Claro. Mientras que Esaú lo es de los réprobos, de los condenados. O sea, en el Antiguo Testamento vemos figuras, tipos de Cristo. Por ejemplo, también tenemos una figura del anticristo que es Nimrod. Nimrod está en el Génesis. Es el Nimrod, fue un rey de Babilonia. Es un tipo de anticristo. Nimrod. O si no, Negro o Nimrod. N-E-N-R-O-D. Negro o Nimrod. De la otra forma se puede decir. N-E. ¿Se puede decir de las dos formas? Ese es un tipo del anticristo. Se puede decir negro con E, negro o con I. De las dos formas se puede decir. Negro. Este sujeto, este tipo, fue rey de Babilonia y es un tipo, una figura del futuro anticristo. Antes que Nabucodonosor. Sí, antes que Nabucodonosor. Y antes que Abraham, antes. Entonces, este sujeto es el que introdujo la idolatría en el mundo. Ahí en Mesopotamia, porque todo ese satanismo, toda esta adoración idolátrica viene allá del Medio Oriente, de Mesopotamia, de actual Irán, Irak. Ahí vienen todas esas idolatrías. Entonces, esta es una figura como un anticristo. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos figuras de Cristo, de María, del anticristo, no, figuras, tipos y antitipos. Entonces, Esaú, el primogénito, era fuerte y de posición robusta, gran cazador, diestro y hábil en manejar ganado y tener casa abundante. Casi nunca estaba en casa y confiando solo en su fuerza y destreza, trabajaba siempre fuera de ella. O sea, que nunca reflexionaba, nunca meditaba, nunca hacía oración, nunca iba al Santísimo, o sea, a conversar con el Señor, nunca iba a misa, nunca se confesaba, no hacer nada. Estoy actualizando, ¿no? Haciendo una comparación. Entonces, nada de eso. Era un hombre que vivía su vida como le da la gana y se creía la divinidad humana. Casi nunca estaba en casa y confiando solo en su fuerza y destreza, trabajaba siempre fuera de ella. No oraba, no meditaba, no leía la palabra de Dios. Nunca se preocupaba por agradar a su madre Rebeca, de la cual hacía poco caso. ¿Ve? No se preocupaba mucho por agradar a su madre Rebeca, de la cual hacía poco caso. O sea, a su mamá, bueno, claro, seguramente había algo de efecto, ¿no? Pero así no la quería mucho, no la amaba. Era tan glotón y esclavo de la gula que vendió su derecho de que lo tuviera por un plato de lentejas. ¿Se acuerdan? O sea, era tan glotón y esclavo de la gula que vendió su derecho de que lo tuviera por un plato de lentejas. O sea, para los judíos, sobre todo los judíos, el varón primogénito era el ¿cómo? Claro, pero que tenía todos los derechos, era el que recibió la bendición del Padre, que tenía todos los derechos, los demás no importaba. Por eso, como Dios cambia la situación, por ejemplo, también escoge al rey David. El rey David era el último de sus hermanos. Pero ¿cómo Dios escogió al primogénito? Era un grandulón, un fuerte, se lo escogió al primogénito. O sea, porque Dios se inclina por las personas que son débiles, que son más sensibles, que más le aman, eso no. Es la relación allí. Entonces, era tan glotón y esclavo de la gula, sin relaciones personales, que vendió su derecho de promoción por un plato de lentejas. Claro, por un plato de lentejas
sea, ¿te acuerdas cuando llegó? Estaba tan hambriento que iba a casar y no casó nada, estaba tan hambriento que Rebeca, su mamá, le había preparado su comida a Jacob. Claro, ¿no? Como Jacob era en su casa, su mamá le había preparado la comida a Jacob. Y le preparó y le dio su comida. Y vino Esaú de cazar, del campo vino con un hambre tal que al ver que Jacob tenía su comida allí, que le había preparado a Rebeca, le dijo, bueno, tengo tanta hambre que yo te doy mi primogenitura, tú vas a ser el primero, pero tú dame de comida, dame el plato de comida. Entonces, por eso dice acá, era tan glotón y esclavo de la burla que vendió su lecho de primogenitura por un plato de lentejas. Aquí vamos a ver la explicación que daba mejor. Como otro Caín, estaba lleno de envidia contra su hermano Jacob, a quien perseguía de muerte. Como otro Caín, estaba lleno de envidia contra su hermano Jacob, a quien perseguía de muerte. Queridos hermanos y hermanas que me escuchen, la envidia es un pecado diabólico. Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimenta los que le pertenecen. Iba a seguir el capítulo 2, versículo 26. Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimenta los que le pertenecen. La envidia es un pecado diabólico. Es un pecado diabólico para los demás. Entonces, como otro Caín, estaba lleno de envidia contra su hermano Jacob, a quien perseguía de muerte. Entonces, dice a lo mejor, eso es precisamente la conducta que observan siempre los rectos. Los rectos son los condenados. Los que hablan de pecado no quieren saber nada de Dios, que solo aman la tierra y viven en la tierra, solo quieren saber de la tierra y nada más. Confían en su fuerza y habilidad para todos los negocios temporales. Confían en su fuerza y habilidad para los negocios temporales. Son muy fuertes, hábiles e ingenuos para las cosas terrenas, pero muy ignorantes. Son muy fuertes, hábiles e ingeniosos para las cosas terrenas, pero muy ignorantes y débiles para las del cielo. ¿Saben mucho? Pues también dice Jesucristo, los hijos de la luz, porque los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. ¿De acuerdo? Jesús dice, los hijos de las tinieblas, del diablo, hombres malos, los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Claro. ¿Cómo trabajan? ¿Cómo se mueven? El amor, la ley, todas esas cosas. Nosotros tenemos que actuar también. O sea, eso Jesús hizo para nosotros tener pueblos. Nosotros tenemos que ser hábiles para el bien. Entonces, los hijos de la luz, pero dice que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Entonces, los rectos confían en su fuerza y habilidad para los negocios temporales. Son muy fuertes, hábiles e ingeniosos para las cosas terrenas, pero muy ignorantes y débiles para las del cielo. Por ello, no permanecen nunca o casi nunca en su propia casa, es decir, dentro de sí mismo, que es la morada interior personal que Dios ha dado a cada hombre, para decir allí, a ejemplo suyo, porque Dios vive siempre en sí mismo. Además, nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Nosotros, por el bautismo, Dios habita de una manera especial en nosotros. ¿Dónde vamos a encontrar a Dios aparte de claro? Dios está en todas partes como creador, está en el Santísimo, la presencia real de Jesucristo, cuerpo, sangre y vida, pero también Dios habita entre nosotros. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios y tenemos la gracia santificante por el bautismo. Cuando estamos en gracia, Dios habita en nosotros. La Santísima dice Jesucristo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Eso está en San Juan. Si alguno me ama, dice Jesucristo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Entonces nosotros, ¿no? Entonces estamos en gracia de Dios, la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, mora, vive en nosotros. De una manera especial. Hay una unión especial con el cielo, hay una comunión con la Santísima Trinidad. Entonces, los réprobos no aprecian el retiro ni las cosas espirituales ni la devoción interiores. Los réprobos, todos los que estamos aquí, somos piadosos, ¿no? Pero tantas personas se han visto en el afiche o se les ha invitado y no han venido. Entonces, los réprobos no aprecian el retiro ni las cosas espirituales ni la devoción interior. Califican de personas apocadas, mojigatas, tiranas, a quienes cultivan la vida interior, se retiran del mundo y trabajan más dentro que fuera. Entonces es mentira, queridos hermanos, nosotros que somos cristianos, no somos un año. El Papa Francisco dice, habla de las religiosas que no sean solteronas, ¿no? O sea, nosotros, queridos hermanos, que
que tratamos de vivir con Dios, ¿no? Tratamos de amar a Jesucristo, a la Virgen María, de hacer la voluntad de Dios, de corresponder al amor de Dios. Claro, cultivamos nuestra vida interior, pero somos personas alegres, ¿verdad? En Dios, nos alegramos en el Señor, nuestra vida es el Señor, no somos personas obligadas, morales. Los réprobos apenas sí se interesan por la devoción a la Santísima Virgen, madre de los predestinados. ¿Ves? Los réprobos apenas sí se interesan por la devoción a la Santísima Virgen, madre de los predestinados. Por ejemplo, los hermanos evangélicos, los hermanos separados, ellos dicen que hablan mucho de Jesucristo, que todo Jesucristo está bien, Jesús es Rey de Reyes, Señor, pero a la Virgen María la tiene a un lado. Eso está mal. ¿Usted cree que a Jesucristo le va a gustar? ¿Le gusta que después de su madre? Pues los réprobos apenas sí se interesan por la devoción a la Santísima Virgen, madre de los predestinados. Es verdad que no la obedecen formalmente, algunas veces le tributan alabanzas, dicen que la aman y hasta practican algunas devociones en su honor, pero por lo demás no toleran que se la ame tiernamente porque no tienen para con ella las ternuras de Jacob. Se incluyen las prácticas de devoción a las buenos hijos y servidores de María parecen fieles para darse el afecto de ella. No creen que esta devoción les sea necesaria para salvarse, pero entienden que con tal de no odiar formalmente a la Santísima Virgen y despreciar abiertamente su devoción, merecen la protección de la Virgen María, cuyos servidores son porque rezan y dicen entre dientes algunas oraciones en su honor, pero carecen de ternura para con ella y evitan comprometerse en una conversión personal. Esto es importantísimo, Dios. La Virgen María, nuestra madre, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que hizo conmigo. La Virgen María lo que va a hacer, como buena madre, ella lo que quiere para nosotros es lo mejor. ¿Y saben qué es lo mejor para nosotros? Dios. Dios es amor. Lo mejor para nosotros es que nos arrepintamos de nuestros pecados y nos convirtamos a Jesucristo, a Dios, ¿no? Para ser santos y ser felices eternamente. Para que estamos de paso. El tiempo que vivimos acá, 20, 30, 80, 100 años, lo que sea. Pero luego viene la vida eterna, ¿no? El más allá, porque el padre Carlos Rosell es profesor del más allá. Él nos habla de la verdad eterna. ¿Ustedes saben que son los novísimos? Las realidades últimas. Tenemos realidades penúltimas y realidades últimas. Las realidades últimas son la muerte, el juicio particular, el cielo, el purgatorio, aunque por todo es transitorio, el infierno, la parucía, la segunda venida de Jesucristo, la parucía. Estamos esperando la parucía, ¿verdad? Jesucristo no va a volver, no va a volver. ¿Verdad? Esa es la parucía. La segunda venida de Jesucristo en poder y gloria con sus ángeles, la primera venida de muertos. La parucía, la resurrección de la carne, de los cuerpos muertos, cielos nuevos y tierra nueva. Pues eso es lo novísimo, las cosas últimas, las realidades últimas, pero que vamos a vivir. Entonces, dice Monfort, los réprobos venden su derecho de primogenitura, es decir, los goces del cielo, por un plato de lentejas, es decir, por los placeres de la tierra. Los réprobos, o sea, los condenados, venden su derecho de primogenitura, es decir, los goces del cielo, o sea, la vida eterna, por un plato de lentejas, es decir, por los placeres de la tierra. Por los placeres de la tierra se venden.